Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Amén, amén. Vamos a poner las cámaras. Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Verdad? Hemos aprendido muchas cosas competentes a este capítulo 4, revelación. ¿Qué hemos aprendido? Como punto 1, aprendimos que comienza que la parte profética, ¿verdad? Como punto 2, aprendimos que nosotros como iglesia futurista, premileniarista, ¿verdad? Amileniarista, pre-tribulacionista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, y creemos que también en que el milenio será justamente después de qué, de la segunda venida de Cristo visible. Eso nos convierte a nosotros en esto. Ahora, estamos hablando acerca de de la tipología profética del arrebatamiento de la iglesia manifestado en quién, en el apóstol Juan. ¿A dónde? En el capítulo 4 de Revelación, cuando le dice que sube acá, cuando él estaba ya en el espíritu. Aprendimos que él ya estando en el espíritu, vea, entra en un segundo éxtasis y es arrebatado al cielo espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que él pudiese ver todas las cosas que van a acontecer en una forma que escatológica. ¿Estamos bien hasta ahora, hermanos? ¿Estamos bien hasta ahora, mis amados Amén, hermanos? amén. Sí, amén. Amén. Si no, pues ya sabe, ahí le damos repaso al video. Pero básicamente eso es lo que significa esto, ¿verdad? Esto del arrebatamiento espiritual del apóstol Juan. Un tipo profético, tipología profética del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la quíntuple visión a este capítulo 4 también se le llama la quíntuple visión. ¿Verdad? La quíntuple visión. Vaya, dice, a estas visiones se le llama la quíntuple visión. ¿Verdad? Bueno, el nombre lo dice. Quíntuple viene de 5, ¿verdad? Si la analizamos un poco, podemos sacar mucha información. Se ve como Juan sube al cielo en el arrebatamiento de Juan. Podemos observar un tipo del arrebatamiento de la iglesia y un claro ejemplo del premileniarismo. En el arrebatamiento de Juan, en esta gran visión, vemos el símbolo perfecto del arrebatamiento de la iglesia, que sería primera etapa de la segunda venida de Cristo. Eso ya lo hablamos. En esa voz, puesto un tipo de la sombra, eso ya lo hablamos. Vemos ahora, dice, el adverbio de tiempo, después de esto, capítulo 4, verso 1, dice, tiene que ver con lo que el autor escribió desde el capítulo 1 al capítulo 3. Cuando el libro de Revelación, capítulo 4, verso 1, dice que le va a mostrar las cosas, ¿verdad? Que dice después de esto, cuando la voz que le habla, le dice, te mostraré las cosas que han pasado después de estas. Cuando dice después de estas, después de cuáles, pues de las cosas que él ya vivió, como la isla de Patmos, como lo que pasó, como lo que escribió a las iglesias, amén, de Asia Menor, ¿verdad? Esas son las cosas a las cuales se refiere cuando dice las cosas después de estas. Dice, vamos a dejar claro que esto es profecía pura para el final de los tiempos y solo podemos especular lo que el apóstol Juan quiso dar a entender. Algunos teólogos sostienen que la revelación del Apocalipsis le fue dada en etapa al apóstol Juan. También algunos teólogos sostienen que fue paulatinamente. El hecho es que cuando el apóstol dice después de esto, nos da a entender que había sido revelado antes. Entonces, cuando algunos teólogos dicen, vean, cuando el que está hablando con el apóstol Juan le dice que le mostrará las cosas que acontecerán después de esto, o después de las cosas que ya el apóstol vivió. Entonces, algunos teólogos dicen, es que entonces el libro de Revelación o esta palabra profética no fue revelada en una misma visión. A nosotros algunas veces nos enseñan, o muchas veces no se nos enseña, ¿verdad? O no se los dice, cómo fue revelado, cómo es que fue revelado el Apocalipsis. Fue paulatinamente,
¿Fue por partes, verdad? ¿O fue de una sola vez? ¿Cómo fue revelado el libro de Revelación? ¿Cómo fue revelado? Entonces, cuando los escritores dicen, oh, cuando el apóstol Pablo, Juan escribe y dice que le va a revelar las cosas que son después de estas, significa que ya le había revelado algunas cosas antes, ¿verdad? Que ya le había revelado algunas cosas antes. Bueno, eso es lo que dicen algunos, pero lo que dicen a otros es que cuando el ángel le dice, te revelaré las cosas que han pasado después de esta, es que le está hablando de las cosas que ya el apóstol Juan ya sabía acerca de la iglesia. Porque el capítulo 1 de Revelación le dice el ángel, va, ven y te hablaré lo que acontecerá a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan, ahora volvemos de nuevo cuando el apóstol estaba en el Espíritu, ¿verdad? ¿Me entienden? Quiero que entren en entenderme en esto. Cuando el apóstol Juan estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, ¿vea? Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, en la isla llamada Patmos, ¿vea? Se le fue revelado el ángel que le hablaba al apóstol Juan, ¿vea? Le revela, ¿qué le revela, hermano? Le revela las cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Cierto? Le revela las cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Y en el capítulo 4, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el libro? Que la voz que le hablaba como trompeta, la voz que le hablaba como trompeta, ¿qué le dijo? Sube acá y te revelaré las cosas que han sido después de estas. ¿Después de cuáles? Después de lo que ya le había hablado estando en el cuerpo, en el primer éxtasis espiritual que tuvo el apóstol Juan. ¿Me entienden lo que sí se comprende? ¿Sí se comprende? Amén, Sí, amén, amén. Amén, amén. Es Hasta el decir mensaje que, se es amén, decir completó. pastor. que, amén. Entonces, es decir que el apóstol Juan, por eso es que algunos teólogos, ¿verdad? Sostenemos que el apóstol Juan no es que estaba en el espíritu y volvió en sí y como diga, estoy aquí en la tierra de nuevo y después volvió de nuevo a otro éxtasis, ¿verdad? No fue así, sino que según la teología que nos enseña es que el apóstol Juan estaba en el espíritu en el día del Señor en una isla llamada Patmos y el que estaba con él, el ángel que por el medio que Jesucristo usó para revelarle la palabra de Dios al apóstol Juan, por medio de ese ángel, ¿qué fue lo que pasó? Por medio de ese ángel, le reveló las cartas a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. No solamente eso, acuérdense que el capítulo 1, verso 7, es que el anuncio oficial de qué? De la segunda venida de Cristo visible, ¿verdad? De la segunda venida de Cristo visible. Capítulo 1, verso 7 es el anuncio oficial de la segunda venida visible de Jesucristo, no del arrebatamiento, de la segunda venida visible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no viene a la tierra. Cristo se queda en las nubes esperando a su novia. Pero en la segunda venida visible viene con gran poder y gloria en las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, vemos nosotros que todo esto se le revela al apóstol Juan estando él en el Espíritu en el día del Señor en la isla de Patmos. Y de repente, el capítulo 4 dice, y estaba yo en el Espíritu y la voz que me hablaba como de trompeta me dice, sube acá. Aquí es donde nosotros decimos, oh, entonces que el apóstol Juan estaba ya en el Espíritu, pero entra en un segundo éxtasis, ¿verdad? En un segundo éxtasis espiritual, en el cual él ya no está en su cuerpo, porque estaba en el Espíritu, pero en el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando Cristo le habla y le dice, sube acá, lo saca del cuerpo y a llevarlo a un segundo éxtasis espiritual para ya no revelarle las cosas que ya pasaron, sino a revelarle las cosas que van a acontecer en el futuro próximo, ¿verdad? O sea, en un tiempo escatológico. ¿Referente a qué?
a la gran tribulación, referente a qué, a todos los temas que vamos a ver, la mujer y el dragón, ¿a quién más? A los dos testigos, ¿a quién más? Al ángel y al librito, ¿a quién más? A las copas de la ira, a las trompetas, ¿verdad? A los siete sellos, con respendiente a todo eso, ¿verdad? Entonces, eso, a eso es que a eso se refería el ángel cuando le dice después de esta. O sea, no es que el apóstol Juan, no es que el apóstol Juan paró el éxtasis, sino que entró en un segundo éxtasis espiritual. Muchos teólogos tienen que el apóstol Juan tuvo estas visiones en parte. Bueno, te lo leímos. Dice, el que estaba sentado en su trono. Aquí vamos a estar en una segunda parte, ¿ok? En una segunda parte de esto. Así que espero hayamos entendido bien, habíamos quedado bien en esto. Si tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar, por favor, déjenmelo saber, mi hermano. ¿Estamos bien? Ok. Este es bien interesante. Esta parte que vamos a leer es bien interesante. Por favor, no se me vaya sin dudas de esto que le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado en otras clases en lo cuales los hermanos se me van con dudas y incluso la clase pasada entramos en algo que no se comprendió bien, ¿verdad? Y los hermanos se fueron con con algo confundidos. Y no es el caso en esta clase. En esta clase el caso es explicarlo todo bien para que no nos vayamos confundidos. Dice, al instante, Reina Valera 1960, dice, al instante yo estaba en el espíritu y aquí y ella aquí dice, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono no sentado. Esa es Reina Valera 1960. Ahora, Reina Valera 1909, ¿verdad? ¿Qué es? 50 y qué, 51 años antes, va. Dice, y luego yo fui en el espíritu. ¿Ve la diferencia? ¿Usted nota la diferencia? ¿Qué dice? Al instante yo estaba ¿qué? En el espíritu, ¿verdad? En la otra versión dice, y luego yo fui en el espíritu. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia de interpretación acá, ¿verdad? Que en una él fue en el espíritu, en otra yo estaba en el espíritu. Eso es lo que le da esa interpretación dudosa a esta revelación. Pero ahora, ¿qué dice? Y hay aquí un trono, escuche bien, y hay aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Qué observamos nosotros en esta parte? Aquí donde dice, y he aquí un trono establecido en el cielo. En la otra versión dice, un trono que estaba puesto en el cielo. ¿Qué observamos acá? Hay que observar algo bien importante acá. ¿Qué observamos? ¿Qué observan ustedes? Profesor, que en la 1960 dice que estaba establecido que era de ahí, y en la 1909 dice que estaba puesto, como que alguien lo colocó. No, no, Y el no sé, otro eso yo es lo que estaba, veo. y en el otro estaba aquí establecido. Pero las dos palabras vienen a resultar en qué? En que había Es un lo trono. mismo, maestro. que, que está allí, ese trono está establecido ahí, o sea, ese trono, entonces, en la eternidad ya estaba puesto ahí, está establecido, porque establecido es de que eso ya está allí, está ahí, que está ahí inmóvil, ¿verdad? Que usted no lo puede quitar ni poner, no, que ya está ahí. Ok, eso es lo que observamos. Un trono que estaba establecido, un trono que estaba puesto en el cielo. Y dice, y sobre el trono, y quiero que ustedes entiendan esto, que dice, puesto en el cielo, porque es un trono que esto viene en el concepto de eternidad.
Esto entra en el concepto de eternidad, lo que significa que el trono este es un trono eterno, no es un trono que vino alguien y lo puso ahí por el momento, sino es algo que esté eternamente establecido, estado ahí siempre, ¿me entiendes? En ese lugar. Dice, un trono que estaba expuesto en el cielo, ¿verdad? Que está ahí. Y en la otra versión dice, un trono establecido en el cielo, ¿verdad? Las dos palabras son diferentes, pero ¿qué significa? Esto es un concepto de eternidad, ¿verdad? Esto significa que es un concepto de ¿qué? De eternidad, que este trono siempre está ahí, o sea, lo que significa, por eso es que quiero que te entiendas esto, porque este trono vendría representando el trono eterno de Dios. Maestro, se silenció su micrófono. Sí, perdón. Diga, hermano Tomás. Da a entender, podemos entender también de que en la anterior visión él no vio ese trono, no que en esta visión ve que el trono está ahí y el Señor sentado. Mm, cuando Dios le dice al apóstol, sube acá, es cuando él ve el trono de Dios. Sí, claro, exactamente, eso es claro. Eso es así mismo, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Vemos nosotros un concepto de eternidad en este trono, ¿cierto? Vemos un concepto de eternidad. ¿En qué sentido? En que el trono siempre existió ahí, o sea que el trono representa la eternidad. Este trono que representa el reino eterno de Dios, ¿ok? Este trono en el cual Dios está sentado, en el cual esta persona que está, en este personaje, que ahorita vamos a hablar de él, está sentado. Este trono, ¿verdad? No estamos hablando ya de otras cosas, ¿verdad? Solamente vamos a enfocarlo en el trono del que estamos hablando ahora. Este representa que el reino eterno de qué? De Dios. El reino eterno de Dios. Ahora, estas dos diferentes versiones de la Biblia pueden llevarnos a interpretaciones que si hubo una pausa en la revelación, si no fue así, también el apóstol Juan pudo haber entrado en un segundo éxtasis espiritual al escuchar nuevamente esa voz que le habló, así como Jesucristo le habla a la iglesia cuando sea el momento del arrebatamiento. Ahora dice, y sobre el trono estaba uno sentado. Bueno, esto es claro, ¿no? El que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado sobre el trono? Esa es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer acá, ¿verdad? La pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿quién es el que está sentado sobre el trono? Podemos decir, es Cristo, es Dios, es un ángel, es este, el otro, pero no solo es decirlo, tenemos que comprobarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprobarlo, no solo es decirlo, es comprobarlo, que es lo más importante. Para eso estamos acá. Y para eso, para comprobar quién es el que está sentado en el trono, tenemos que irnos ¿a dónde? Al libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. Al libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. ¿Qué dice ahí? Dice, este es el profeta Daniel hablando. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el profeta Daniel? ¿A quién vio aquí el profeta Daniel? Por las características, al parecer vio al Padre. Por las características, habla del Padre, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerde que la participación es nota, hermano. La participación es una nota. Padre, a Dios. ¿Perdón?
representa a Dios, al Padre. Ok, ¿quién más? Gary Ramos, dígame. Ahí está bien claro. Representa el trono de Dios, maestro. El trono eterno de Dios, la eternidad. El trono eterno de Dios, ¿cierto? Pero ¿quién, Sí. a quién representa el que está sentado? Al Padre. Ok, al Padre. ¿Quién más? A Dios, profesor, porque Él es solamente el juez, el único juez, y Él es el que está sentado en el trono Ok, del ¿quién juicio. más? Mana Aizaida. Aiza, perdón. Profe, representa a Cristo. Ok, ¿quién más? Ahí tenemos otra opinión ahora. ¿Quién más? ¿Representa la eternidad, profesor? El que está sentado. Acuerde que no estamos hablando del trono. Y el trono ya lo dejamos claro, que el trono representa, ¿verdad? El dominio o el reinado eterno de Dios, ¿verdad?